Bienvenidos a Pino Suárez 2, Domicilio del Diálogo, desde esta Galería de Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un gran honor y una muy buena oportunidad de recibir a un personaje que respetamos mucho y que tiene una nueva responsabilidad en su vida profesional. Ciro Murayama, quien ha sido electo muy recientemente como designado como consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, antes IFE. Ciro, muchas gracias por estar con nosotros en el canal de la Corte. Al contrario, muchas gracias por esta invitación, por darme la oportunidad de estar en este medio de comunicación pública del Poder Judicial. Ciro, pero estoy obligado a dar una muy breve reseña de tu vida profesional. Ahora eres consejero electoral del INE, en esta nueva etapa con la transformación constitucional que hemos experimentado en nuestro país. Eres economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, eres Puma de corazón, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Madrid, catedrático e investigador, autor de varios libros sobre financiamiento público hacia educación superior y hacia partidos políticos, articulista del periódico Universal, y has hecho una pausa en esta etapa de tu vida. Pudimos leer tu último artículo, eras articulista permanente del Universal, explicas tus motivos muy coherentes, muy razonables respecto a tu nueva responsabilidad. También conducías un programa en TV UNAM sobre temas electorales, un programa muy importante, muy bien hecho, muy bien estructurado, en el que también has hecho una pausa y en el que, bueno, me queda muy claro a mí, te has exigido a ti mismo darte todo el tiempo disponible del que eres capaz para poder encaminar todo tu esfuerzo hacia esta nueva responsabilidad, que no es menor, que el país espera mucho de este nuevo organismo, de esta reestructuración, de estos nuevos perfiles. Sin duda el tuyo es muy interesante, junto con el de todos los demás consejeros, en esta ocasión presididos por Lorenzo Córdoba. Y bueno, quiero comenzar la charla con lo más elemental. ¿Cómo te sientes con esta responsabilidad? Sin duda, conoces la materia, eres una persona reconocida en el medio como experto en materia electoral y bueno, pues un enorme reto en las manos, Ciro, el que tienes enfrente. Sí, pues muchas gracias de nuevo, Enrique, por la oportunidad. En efecto, yo creo que se trata de un reto y así hay que tomarlo. Precisamente ahora que comentabas mi decisión de hacer una pausa como articulista permanente en un diario, en este caso el Universal, o el dejar de conducir un programa en TV UNAM, pues justamente es fruto de la reflexión acerca de la responsabilidad. Es decir, yo creo que este cargo implica ser muy consciente de la responsabilidad y uno tiene que hacer un análisis desde una perspectiva de ética del servicio público. Los consejeros, aunque a veces se llama los consejeros ciudadanos, los consejeros somos consejeros electorales, no ciudadanos, es decir, somos, por supuesto que tenemos a salvo nuestros derechos constitucionales y yo en todo momento soy un ciudadano, pero a lo que me refiero es que somos responsables de una institución de Estado, es decir, tenemos un cargo público de primera responsabilidad, de primer orden, y eso implica que entonces uno no haga cosas que puedan poner en riesgo o en cuestionamiento a la propia institución. Que generen un conflicto de intereses. Así es, actividades personales que son muy legítimas, como el periodismo de opinión. Pues en el periodismo de opinión uno normalmente toca temas de coyuntura, a veces espinosos, por supuesto arriesga diagnósticos, opiniones, incluso entra en confrontación escrita y por lo tanto respetuosa con distintos actores. Y eso está muy bien para un articulista, eso está muy bien para Ciro Murayama, el profesor universitario, pero Ciro Murayama, el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, pues debe de evitar que sus, digamos, propias batallas intelectuales se vuelvan batallas de una institución que tiene muy acotado su ámbito de actuación y que es precisamente el electoral. Entonces, pues para no
volverme un columnista testimonial, superficial, y al mismo tiempo para no mezclar mi responsabilidad pública con el ejercicio de mi libertad periodística, decidí hacer una pausa. Por supuesto que voy a seguir escribiendo de vez en vez para explicar mis decisiones. También creo que es parte de una buena cultura pública y de servicio público que los funcionarios expliquemos por qué hacemos tales o cuales cosas. Y la pedagogía de las decisiones que son muy técnicas. ¿Sí? Así es, yo creo que tenemos que estar explicando una y otra vez, por eso te agradezco mucho este espacio, yo lo tomo como una oportunidad, pero también como parte de la responsabilidad de los consejeros, el explicar qué hacemos. Nosotros ahora estamos arrancando en el INE, entonces pues lo primero es asumir totalmente la responsabilidad, saber que esta responsabilidad está por encima de cualquier actividad profesional personal. Incluso la Constitución nos prohíbe tener algún otro tipo de ingresos. Yo he pedido licencia de inmediato a la Universidad Nacional Autónoma de México. Estaba haciendo una actividad en el Instituto Belisario Domínguez del Senado, de inmediato renuncié también. Y pues continúo con mis clases en Ciudad Universitaria, simplemente para no dejar a los grupos que ya tenía en este semestre, a los estudiantes pues descuidados, pero pues ya sin cobrar por esa actividad. Y en el futuro espero que la universidad también de forma honoraria me siga programando de vez en cuando algunos cursos y no perder la vinculación docente en esta actividad, pues que donde tanto aprende uno, paradójicamente, ¿no? Ser maestro. Ciro, ¿vale la pena tomar una responsabilidad de esta naturaleza cuando son designados los partidos políticos, hay un consenso, se analizan perfiles, ustedes fueron aprobados por el Congreso y entonces, bueno, llegan fortalecidos, llegan reconocidos para ejercer este encargo? Pero si hay un tema que polariza a la opinión pública, a los partidos, que genera divergencias, que genera enconos naturales de la vida política, pues es en el que estás inmerso ahora. Vendrán tiempos en los que se cuestiona el árbitro, como siempre ha ocurrido. Yo creo que es una condición natural de la pluralidad y de la democracia, que tú conoces mucho mejor que yo. ¿Vale la pena apostar todo por la función y por este encargo? Yo estoy seguro que la respuesta es sí. Sin embargo, quisiera saber tus reflexiones respecto a algunos aspectos que tú debes de haber valorado. Mira, yo creo que el hecho de que se celebren elecciones periódicas, recurrentes, y que sepan los actores políticos que el ocupar un puesto de gobierno, de representación, no va a ser eterno, que pueden ser sancionados por sus electores o eventualmente premiados si han hecho una buena gestión, que los partidos de oposición sepan que no están condenados a estar siempre en la oposición, que la gente sepa que puede deshacerse de un presidente municipal, de un diputado, de un presidente de la nación a través del voto, es una garantía para la convivencia política pacífica de un país. Es decir, ahí donde la gente no tiene derecho al voto, se activan un conjunto de atropellos políticos que acaban asfixiando una vida política democrática. Entonces nosotros hemos conseguido, a través de un proceso importante de reformas y sobre todo a partir del ejercicio libre del voto de la gente, pues pasar de un sistema de partido hegemónico que teníamos todavía entrada la última década del siglo XX a un auténtico sistema plural de partidos. Esto que se dice fácil se consiguió no sin dificultades, y no quiere decir que ya hayamos llegado a una estación última de la vida política de México. Hay que seguir cuidando que este ejercicio de renovación, de oxigenación de la política se dé de manera permanente y que la política no sea fuente de disrupción, que las elecciones no sean
un ingrediente para una vida nacional más inestable, sino al contrario, que sean parte de la solución y de la búsqueda de alternativas para construir pues una vida más vivible, incluso diría, para los ciudadanos, una vida nacional, una vida pública. Todas las elecciones son clave en eso. Yo he dicho que con frecuencia se afirma, en México tenemos una democracia electoral y nos falta todo lo demás. Bueno, lo primero que diría es, no hay democracia que no sea electoral. Y allá donde se han conseguido mejor combinación entre bienestar de la gente, menos pobreza, menos desigualdad y más libertad, siempre ha habido antes una democracia electoral. Porque si sacrificas las libertades, puedes tener quizá avances en equidad, lo vimos en igualdad social, aunque no siempre, lo vimos con la historia del socialismo real, o sea, en búsqueda de el paraíso, se atropellaron las libertades de los ciudadanos de manera muy drástica. Y en otros lugares donde solo se pone énfasis en el liberalismo visto como el derecho del zorro a comerse a las gallinas, pues acaba generándose la ley de la selva. Entonces, creo que tenemos que valorar esta existencia de la democracia electoral, que es condición para las demás y que siempre debe estar presente. Bueno, no descuidemos, no hay atajos. No pensemos que podemos construir una democracia más sólida, que implique cambios en las políticas públicas, que implique pues empezar a cambiar la condición social de este país. A mí me preocupa mucho la inequidad, la pobreza y ahora la violencia criminal, creo que como a todos, pero soy consciente de que las soluciones a esos problemas no vendrán buscando atajos autoritarios. Eso lo ha vivido América Latina en otros momentos y ni se resuelven los problemas sociales y además te cae la noche del autoritarismo. Entonces yo sigo convencido de que las elecciones libres y confiables son indispensables, son esa llave para una vida política pacífica. Por eso, pues no me cuesta ningún trabajo dedicar unos años de mi vida profesional a esta encomienda. ¿Cuáles son ahora, en esta nueva etapa, esperando la aprobación de las leyes secundarias muy importantes, fundamentales para la aplicación de las constitucionales? Estamos justamente en ese proceso, en ese periodo. ¿Cuáles son las prioridades del INE? Quizá la primera que surge es darse a conocer a la sociedad en esta transformación. Si uno preguntara al ciudadano de a pie en la calle qué es el INE, quizá no ubique con claridad y de inmediato que era el IFE y que hubo una reforma y que hubo una reestructuración y que hay nuevas condiciones y que ahora generan un Instituto Nacional Electoral. A lo mejor, siendo muy básicos, ese sería un principal reto inicial, pero me refiero a los torales. ¿Cuáles son las condiciones prioritarias que ahora como consejero y con tus pares analizan en esta nueva etapa del camino de la consolidación del ejercicio de la democracia en México? Bueno, yo creo que en efecto el INE nace, es un IFE reformado. Desde este punto de vista, nosotros los nuevos consejeros somos muy afortunados de llegar a trabajar con una estructura de personal, con un servicio civil de carrera, el servicio profesional electoral. Probadísimo, además. Probadísimo durante pues prácticamente un cuarto de siglo. El IFE organizó elección tras elección. Los ciudadanos vivieran en una zona rural muy aislada o en una urbe, sabían que a unos pasos de donde está su domicilio iban a encontrar una casilla para ejercer su voto. Esto se volvió una normalidad. La cédula nacional de identidad, la cédula de identificación ciudadana en los hechos se volvió la credencial para votar y eso dio un grado de identificación a la ciudadanía con el IFE muy grande. Yo lamenté
el cambio de nombre desde ese punto de vista, porque todo mundo dice, trae tu IFE, aquí está mi IFE. Es decir, había ya una identificación del ciudadano con las siglas de una institución que quizá no habíamos tenido nunca en la historia de México, y construir esa identificación fue difícil. Ahora, pues en unos años la gente dirá, aquí traigo mi INE, este es mi INE, y se irá dando de manera natural. Ahora, ¿qué retos tenemos? Bueno, creo que están los básicos, los que ya decía, que las elecciones se organicen bien, que los partidos puedan acudir a estas contiendas sabiendo que saldrá ganador solamente el que los ciudadanos digan a través de su voto, y que los votos se van a contar bien, obviamente, ¿no? Ese es, digamos, lo primero. Hay un asunto que ha cobrado centralidad una vez que resolvimos en los años 90, digamos, lo estrictamente procedimental, que vote quien tiene derecho, que se depositen boletas legítimas, que los funcionarios de casilla sean ciudadanos sorteados, que no son designados por el gobierno, en fin, resolvimos eso y empezó a aparecer un asunto adicional que es el de las condiciones de la competencia, donde en buena medida se han concentrado pues, los problemas, digamos, ahí está la manzana de la discordia, más que en la parte procedimental, que es el dinero, el uso de los medios. Y dinero y democracia es un binomio donde hay una tensión permanente en cualquier sistema político democrático. Es decir, si uno voltea a ver Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, hay una tensión. Porque los partidos necesitan recursos, pero también para competir en la contienda democrática, pero también los recursos pueden alterar pues, la equidad necesaria en estos procesos democráticos. Y lo mismo pasa con los medios de comunicación, sobre todo cuando hay varios consorcios poderosos, como es el caso de nuestro país. Por eso ha sido muy importante la ruta que se ha escogido de modelo constitucional en materia electoral, donde ya no se compra publicidad, no se prohíbe comprar tiempo en radio y televisión, donde es con cargo a los tiempos del Estado. Bueno, yo creo que esa es otra prioridad nuestra, asegurar unas condiciones de la competencia con cierta equidad para que no sea la disparidad en los recursos lo que defina las elecciones. Y luego tenemos nuevas atribuciones. Algunas tienen que ver con esto que menciono, por ejemplo, la fiscalización. Anteriormente el IFE solo fiscalizaba los recursos a nivel federal. Sí. Ahora el INE podrá ver a nivel local de los estados. Habrá que ver si es a través de un sistema nacional de fiscalización o si es haciéndolo directamente. Eso depende de lo que diga la ley secundaria. Otro tema tiene que ver con los institutos electorales locales. Van a seguir existiendo, pero ahora sus consejos de decisión, de dirección, no van a ser nombrados por los congresos locales, sino por el Consejo General del INE. Tenemos esa otra responsabilidad. Y algo que también es sumamente complejo es el hecho de crear un sistema, un servicio electoral de funcionarios a nivel nacional. El IFE tenía uno federal, pero estos muy buenos servidores públicos probados una y otra vez en el IFE no organizaban las elecciones locales en los estados. Ahora la idea es poder ampliar el servicio. Eso implicará pues trasladar recursos, ya sea de los estados al INE o que ellos paguen la nómina de estos servidores públicos, pero que tendrían que, digamos, someterse a procesos de evaluación, en fin, como ocurre en todo servicio civil de carrera, diseñados por el INE. Ahí están, digamos, retos complejos de la construcción de largo plazo de las instituciones electorales en nuestro país. Un tema que históricamente ha hecho daño a las instituciones electorales
es el tema de asociar los intereses de los partidos políticos hacia quienes toman las decisiones, dígase consejeros electorales. Entonces, como se dice, hay un proceso en el que intervienen legisladores para las designaciones, se adquieren compromisos, se dice. ¿Cómo sortear este tema? ¿Cómo defender la independencia, la autonomía, el acatamiento riguroso de la Constitución? ¿Cómo también enfrentar el poder de los llamados poderes fácticos que existen, de los intereses comerciales, de las televisoras? Es decir, están inmersos en una serie de intereses poderosos que definen las situaciones en nuestro país, que definen una cobertura televisiva, un proceso donde se designa, se cambia la estructura del Congreso, el presidente de la República, o sea, es el pináculo de los intereses en todo el país. Solventar eso es un enorme reto y sobre todo abatir el tema de la influencia de los partidos políticos o de sus intereses o vínculos para que ustedes preserven plenamente su independencia, Ciro. Yo creo que es una pregunta muy pertinente, interesante y al mismo tiempo, desde nuestra perspectiva, debería ser fácil responderla, tener una explicación y lo voy a intentar. La autonomía solo se defiende de una forma, ejerciéndola, desplegándola todos los días, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo lo aprenderemos a hacer? En cada decisión. El hecho de que la primera decisión que tomara el Consejo General del INE fuera designar al jefe de la estructura profesional, de la rama ejecutiva, de quien organiza la elección, a Edmundo Jacobo, que había sido ya secretario ejecutivo en el IFE, pues fue una señal en ese sentido, de que no iba a haber injerencia de los partidos ni del gobierno. Yo soy un convencido de que la imparcialidad, que es uno de los principios rectores a los que nos obliga la Constitución, no se puede entender solo como la imparcialidad del órgano en su conjunto, sino que nos obliga a cada uno de los miembros. O sea, que la imparcialidad no es la suma de parcialidades. Por supuesto que hay un nombramiento político, hay un acuerdo político detrás de nuestro nombramiento. Votaron 407 diputados del total de los que estaban ese día presentes, es el 90%, un poquito más. Un consenso poderoso. Así es. Y se entiende que los distintos grupos políticos, después de que el comité técnico, en este caso, es un trabajo muy pulcro, creo yo, muy claro, transparente, de construcción de quintetas, pues la Junta de Coordinación Política, que está integrada por los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios, puso la lista de los 11 miembros con voto del Consejo General. Bueno, es un acuerdo político entre políticos, pero nosotros no somos las correas de transmisión de esos políticos. Yo entiendo que la Cámara de Diputados, que es el 90% de diputados, dijeron: ustedes tienen que estar al frente de una institución del Estado y van a protestar, a hacer valer la Constitución. Y en esa protesta dijimos que respetaríamos estos principios de autonomía, objetividad, independencia. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Yo no veo a algún partido llamando para decir tienes que hacer esto. Y si lo hace alguien, pues tendrá que tener una respuesta negativa. Y de esa manera empezarán también ellos a saber que el árbitro no es un árbitro que esté tomando sus decisiones en función del actor, sino en función de la circunstancia. Hago una parábola futbolera: se pitarán las faltas que haya que pitar, independientemente del partido
que la cometa, del equipo que la cometa o que la proteste. Y a lo largo de este partido, pues habrá decisiones que le gusten más o menos a los jugadores y al graderío, pero uno tiene que tener un criterio claro. Y si en algún momento alguien le plantó los tacos en la pantorrilla a otro, pues hay que sacar una tarjeta amarilla, sea quien sea el jugador agresor y el agredido. Es decir, nosotros desde ese punto de vista tenemos que ser capaces de tener una equidistancia frente a todos los actores políticos. Yo creo que en mi caso eso pues va a ser relativamente sencillo porque lo había aprendido a hacer y a hacer. En 2006 publiqué junto con Lorenzo Córdoba, que entonces pues los dos nos dedicábamos de tiempo completo a la academia. Hicimos un libro que se llamó Elecciones, Dinero y Corrupción, donde contábamos los casos de las tramas de financiamiento ilegal en la campaña del PRI en 2000 y del PAN y el Partido Verde también en el 2000, pues no gustó a esos actores. Y luego en 2006 yo fui muy crítico de la estrategia de denunciar fraude sin probarlo, con lo cual pues también digamos que no gustó a este otro flanco. Con lo que quiero decir que a lo largo de mi vida profesional, intelectual, he tenido distanciamiento sobre temas específicos con los tres principales partidos políticos del país, lo cual pues muestra que me interesa reivindicar ciertos valores democráticos. Por supuesto que yo puedo cometer errores, pero no soy correa de transmisión de nadie, y yo creo que eso lo saben bien los distintos actores políticos. Se nota que no tienes compromisos y eso es un principio sí tengo básico. Compromisos, pero no con ellos. Con la institución, contigo, con tu honestidad, con el país, con la Constitución. Esos son los compromisos valederos. Se nos fue muy rápido el tiempo, tenemos 2 minutos y quiero aprovecharlos para preguntarte un tema que también es muy importante: la relación entre el INE y el Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación como revisor de las decisiones. Creo que es un elemento fundamental del éxito que tenga la implementación, el trabajo, el aterrizaje de todo este tipo de cambios que se están dando. Por supuesto, el Poder Judicial ha sido clave, no solo enmendando algunas decisiones, sino abriendo el campo para que se desarrollen las atribuciones de la autoridad administrativa. El tribunal acompañó al IFE cuando, a propósito de estos casos de Pemexgate y Amigos de Fox, las distintas autoridades hacendarias y bancarias del país no querían dar la información al IFE. El IFE tuvo que cerrar su investigación y el tribunal le reconoció que era una autoridad hacendaria para fines electorales y entonces no se le debería de negar la información financiera. El asunto incluso llegó aquí, a la Corte. La Corte iba a respaldar al IFE en ese entonces con un proyecto que preparó entonces era el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, y digamos que el IFE pudo acabar esos casos y sacarlos adelante. Entonces, creo que demuestra ese caso cómo el Poder Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ayudó al desarrollo de las atribuciones y de las tareas de la autoridad administrativa, y a mí me parece que en ese sentido se debe procurar en todo momento, claro, con toda la independencia que exige el caso, una relación muy fluida en donde las decisiones del INE que sean revisadas por el tribunal nos puedan, y si eventualmente hay un cambio, hay una corrección a nuestras decisiones, esta sea con una claridad, digamos, argumentativa y con una consistencia en sus decisiones que nos puedan a nosotros también dar luz de cuáles son los criterios que hay que respetar
y a los que hay que apegarse en las decisiones que vendrán en casos similares. De tal suerte que yo celebro mucho la existencia del tribunal, porque eso hace que el INE no sea un instituto todopoderoso. Al contrario, todas nuestras decisiones pueden ser revisadas por el tribunal, impugnadas y entonces llegar a la consideración de los magistrados. Y esa es una manera de sujetar nuestras decisiones a la ley. Nosotros somos un órgano autónomo, pero no autárquico. Aplicamos las leyes que nos da el poder legislativo y sometemos nuestras decisiones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo creo que este es un buen diseño para que la autoridad electoral administrativa, el INE, pues ejerza su autonomía, pero por supuesto con control, porque la democracia también es control de las decisiones. Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, muchísimas gracias por estos minutos para el canal de la Corte, que sea la primera de muchas oportunidades que tengamos, Ciro, para que cuando lo estimes conveniente, pertinente, este se convierta también en un foro permanente de expresión para ustedes. Pues entonces doblemente agradecido por esta oportunidad personal y por esta invitación institucional. Gracias de verdad, Enrique. Gracias a ti, también le agradezco a usted el favor de su atención, le invito a que siga en el canal judicial. Muchas gracias.